Muchas gracias a todos por participar, porque en un tema tan grave, ¿no? Y tan preocupante como es la crisis sanitaria del COVID y que afecta a todos y cada uno de los sectores económicos, pues es como inabarcable, ¿no? A nosotros nos pasa un poco en el Confidencial que es como una especie de avalancha de temas y todos tienen una relevancia enorme, ¿no? El tema de la movilidad nosotros lo venimos tocando desde hace años, sobre todo con las nuevas plataformas. Primero, tema VTCs, y en los últimos año y medio, 2 años, plataformas de consumo compartido, economía compartida, patinetes, etcétera. O sea que yo creo que ahí es un tema apasionante de qué va a pasar ahora. Y hay muchas preguntas, a mí me ha sorprendido y teníamos, no sé, como 20, 30 preguntas que nos han enviado. Hemos hecho una selección de las más interesantes y de las que tocan un poco todos los palos. Y nada, empezamos con ellos, si os parece. Arrancamos el debate y lo bueno es que tenemos una presentación inicial. Yo la estaba mirando antes, como os comentaba, y me ha parecido súper interesante. De hecho, en el Confidencial mañana publicamos un artículo sobre los LACAR y qué pasa con ellos. Muchos de los puntos que tocamos va a tocar Xavi en la presentación, súper interesantes, con muchos datos, muchas consecuencias. O sea que cuando quieras, Xavi, todo tuyo. Pues muchas gracias, Manuel, y buenas tardes a todos. Agradecer al Confidencial por la posibilidad de presentar los resultados de este informe, ¿no?, que se enmarca dentro de una serie que le hemos denominado El día después y que tiene como objetivo analizar los posibles impactos que la COVID-19 puede producir, ya sea de forma coyuntural o más estructural, en distintos ámbitos y sectores de nuestra sociedad. En el caso de hoy queremos hablar de movilidad y en especial de movilidad urbana, que no cabe duda que ha sido uno de los principales afectados de esta crisis. Como veis, en esta primera slide, ¿no?, nos preguntamos si en esta nueva normalidad va a haber una nueva movilidad. Entonces, si pasáis a la primera, deciros que para hacer este informe hemos preguntado a más de 2.100 personas ciertas preguntas, ¿no?, que nos dieran su opinión como consumidor, ¿no? Ahí indicaros que una de las principales conclusiones que se derivan es que el consumidor nos dice que en un primer momento tiene la intención de incrementar el uso del vehículo privado. Esto, obviamente, ahí veis el dato, nos está diciendo que un 27% tiene la intención de utilizarlo de forma mayor o mucho mayor. Obviamente, esto es consecuencia, ¿no?, del miedo al contagio y seguramente, ¿no?, pues de ese distanciamiento social y de la reducción en ciertos transportes. Y, bueno, pues esa es una de las conclusiones. La otra es nos indican también la intención de un descenso en ciertos medios, en este caso en medios más compartidos y más colectivos, que si veis aquí, ¿no?, los tantos por cientos, pues estamos hablando de caídas, ¿no?, en intención de uso del 38 al 55%, ¿no?, en el caso del car sharing, que es uno de los principales afectados. Sí es verdad que también el consumidor nos dice que una vez superada esta alarma sanitaria, ¿no?, y una vez pues, se tenga vacuna o se tenga algún retroviral, ¿no?, para poder paliarlo, la intención que tiene es volver a los mismos medios de transporte que precrisis, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un dato que pensamos que es interesante. ¿Cómo vemos nosotros desde la salida del confinamiento, ¿no?, hasta esta vuelta una vez superada la crisis? Pues vemos distintos estadios, ¿no? Y también pensamos que en un primer momento, además del incremento del coche propio, va a haber un gran incremento también del uso de medios como patinetes, como bicicletas o como pueden ser también motos, ¿no? Por otra parte, también en la parte de lo que son transportes con conductor o compartido, ahí pensamos que que irán aumentando, va a depender mucho, ¿no?, de la sensación que tenga el consumidor, de los protocolos de higiene que se puedan aplicar a los mismos, pero sí vemos que una vez pues ese posible miedo inicial y esos protocolos estén
muy asegurados, ¿no? Pues se va a ir incrementando de forma incremental el uso de estos medios, siendo una alternativa al coche privado, y seguramente pues, hay medios que puede ser más fácil, ¿no? Que desde un inicio, pues igual patinetes, ¿no? O coches donde tengan un conductor, pues pueden ser más fáciles esa implementación en un primer momento de esos protocolos, ¿no? ¿Qué hemos preguntado también? Hemos preguntado la intención de compra en coches, ¿no? Debido obviamente, ¿no?, a que el sector en España es un sector muy relevante. Ahí la contestación que hemos tenido es que el 43% de las personas entrevistadas nos dice que se plantea una compra de coche en el corto o medio plazo. Pensamos que es un dato significativo, un dato interesante, que obviamente se puede ver afectado dependiendo, ¿no?, de ciertas casuísticas. En este caso, pensamos que igual la crisis económica pues puede afectar en esta intención de compra. También depende de los incentivos que se puedan dar a esa demanda, a esa compra, pues va a afectar, ¿no? Pero sí vemos que desde una forma, diríamos, una situación más coyuntural, debido, ¿no?, a lo que estábamos diciendo de estos miedos al contagio, el coche y el coche propio ahí puede tener una oportunidad en el corto plazo. Sí es verdad que no lo vemos de una forma estructural, a no ser, ¿no?, que hubiesen varios rebrotes o la pandemia se pudiese dilatar muchísimo en el tiempo, ¿no? Esto sí vemos que puede ser coyuntural y seguramente, ¿no?, pues después, pasado esto, volveríamos a las mismas tendencias de precrisis, ¿no?, donde habían muchos nuevos medios de transporte que estaban incrementando, ¿no? En la siguiente slide también podéis ver ciertas conclusiones también de estas respuestas del consumidor. Por un lado, nos dice que hay una intención de disminuir la movilidad. Esto es debido básicamente a la disminución o retraso de ciertas actividades, obviamente motivadas por este miedo al contagio. Hay otras variables que también pueden afectar, lo que sería pues, crisis económica o impacto en el turismo, que nos pueden afectar a todo esto, ¿no? Y bueno, pues esto lo vemos de una forma obviamente coyuntural también, dada la situación. Y otra de las conclusiones que vemos, y esta sí que es más estructural y puede tener ciertos impactos en la forma de movernos, que después los veremos, es más en adopción de nuevos hábitos. Aquí os hemos puesto también unos datos y nos dice el 70% de los encuestados nos dice que el teletrabajo aumentará. Por tanto, obviamente, ¿no?, este es un dato significativo y que puede tener ciertos impactos directos en la forma de moverse. También hemos puesto otros datos de otras encuestas que se ha hecho dentro de este informe del consumidor, donde aparecen hábitos que también pueden impactar a la forma de moverse. Básicamente, indicar, ¿no?, que los compradores online se ha duplicado durante el confinamiento y bueno, pues muchos, sobre todo el sector senior y sobre todo para la compra de food, ¿no?, de comida, muchos se van a quedar también en esa compra, ¿no? También el ocio en casa se ha incrementado y también nos indica el consumidor que el nivel de digitalización se ha incrementado y que, por tanto, muchas de las ciertas acciones que hacían de una forma más física y que podían tener un desplazamiento lo van a hacer en esta forma digital. Si queréis, como conclusión, entonces, estos os diríamos que son preguntas que hemos hecho al consumidor y, por tanto, como conclusión os diríamos que de forma coyuntural vemos una utilización más del vehículo propio y menos desplazamientos, y desde una perspectiva más estructural lo que vemos es que puede haber un cambio de hábitos que puede tener ciertos impactos en la forma de moverse. Si me pasáis. Sí, aquí lo único que hemos puesto es que la movilidad ya estaba sufriendo una gran transformación. Antes de esta crisis ya estábamos hablando que ciertos hábitos
de la población habían cambiado, estábamos hablando de una agenda verde, estamos hablando de nuevas aplicaciones, de una experiencia cliente, estábamos hablando también de una expansión de la oferta con nuevos medios más desarrollados y también de masivas inversiones en ciertos medios, ¿no? Ya que se preveía que la movilidad tuviese un crecimiento muy importante en el futuro. Esto, si queréis pasar a la siguiente. Y aquí podéis ver un poquito a modo ilustrativo el mapa que teníamos de operadores, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, con distintos actores, y esto es en lo que estábamos, ¿no? Incrementando soluciones, incrementando pues también aplicaciones para poder movernos, siendo más sostenibles, y esa era, ¿no? Hablando del coche conectado, del autónomo, del eléctrico, del compartido, y esa era la agenda que estábamos antes de que pasara todo esto, ¿no? Si pasáis a la siguiente, hemos querido identificar, bueno, pues con el COVID, qué impacto, ¿no? En qué nuevas tendencias, en qué drivers esto puede haber afectado, ¿no? Nosotros pensamos que hay unas que esta crisis va a introducir unas nuevas tendencias y otras las va a acelerar en algunas que ya estábamos. Por un lado, vemos un cambio de hábito del consumidor, que ahora veremos un poquito más en detalle, y los impactos. También vemos de forma muy clara la aceleración de la agenda verde, y ahí, pues, después, ¿no? de los índices de contaminación que se ha visto cómo han bajado, ¿no? Pues ahí pensamos que no va a haber marcha atrás. Y la otra también es la aceleración de la digitalización en toda su cadena de valor y en plataformas que permitan también gestionar de forma más eficaz y más sostenible la movilidad. Si queréis, vamos a entrar rápidamente en cada una de ellas y los posibles impactos. Si me pasas la slide. En la parte de cambio de hábitos, ¿qué estamos viendo? Pues bueno, esta crisis sí nos ha introducido un concepto nuevo, ¿no? Que es el de la parte de seguridad sanitaria. Y ahí le hemos llamado, ¿no? Que todos igual tenemos una escala de valores también nueva, ¿no? Y tenemos una conciencia mucho más colectiva desde la protección individual. Esto lo que pensamos es que va a hacer que tengamos que diseñar, ¿no? Transportes y soluciones y protocolos más seguros. Pensamos que tenemos que estar preparados, no nos puede pasar que nos vuelva a coger una crisis de este tipo, ¿no? Como estábamos hasta ahora. Y por tanto hay cosas que van a venir, ¿no? para quedarse y se van a implementar. Y ahí pues vamos a estar más preparados para que si una próxima vez esto nos pasa, pues poder responder de una forma mucho mejor. Va a llevar también relacionado, ¿no? Una mejora en la experiencia del usuario. Aspectos pues de ticketing, de pagos, de planificadores, ¿no? Donde intentar evitar que el usuario tenga cierto contacto, cierta fricción con interacciones y estas evitarlas, ¿no? Y ser mucho más digital, y en este caso también lo haremos mucho más seguro, ¿no? Por tanto, ahí es una línea que vemos clara que esto se va a implementar y se va a quedar, ¿no? Otra de las líneas que vemos como tendencia en cambio de hábito es lo que hablábamos, le hemos puesto el concepto del home everything, ¿no? En el sentido que estamos identificando tendencias que hacen que los ciudadanos hagan o vayan a hacer o intuimos que van a incrementar acciones alrededor, ¿no? Como centro en su casa. Por un caso es el teletrabajo, que hay otro, lo hemos comentado, ¿no? El ocio, el e-commerce, y por tanto esto va a impactar, dependiendo del grado de implementación, va a impactar de forma muy directa en la forma de moverse. Pensemos en descongestión posibles de tráficos de hora punta, ¿no? Que el tráfico pues, esté mucho más repartido. Pensemos también en que pueda haber mucho más tráfico o movilidad cercana a la casa y, por tanto, temas de micromovilidad ahí también se pueden incrementar mucho. Pagos por uso, ya que no se va a utilizar de forma tan recurrente
el moverse y, por tanto, de forma más puntual, y también el rediseño del transporte público para poder adecuarse a esas capacidades o a esas frecuencias que puede requerir este nuevo hábito. Obviamente también aquí tenemos la parte de entregas a domicilio, ¿no? Y logística de última milla, que tiene que estar integrado y también hacerlo de una forma más sostenible e integrada con los mecanismos de las propias ciudades. Si queréis, la siguiente, lo que estábamos diciendo es la aceleración de la agenda verde, ¿no? Como decíamos, aquí sí que pensamos que no va a haber un paso atrás y ahí se van a tener que acelerar las medidas para la descarbonización, ¿no? A incentivar la demanda, ahí pensamos que van a haber políticas muy claras para intentar acelerar pues la transición, ¿no? A las cero emisiones en todos los ámbitos de actuación y también incrementando, ¿no? No solo ya el transporte privado, ¿no? Compartido con este tipo de motorización, sino también el transporte público, ¿no? Con incremento de buses y otros medios, ¿no? También más sostenibles. Y el otro punto donde también vemos una posible aceleración es en todo lo referente a lo digital. Ya lo hemos tocado, ¿no? en algún punto, pero sí que visualizamos pues aplicaciones que nos permitan controlar aforos, que los aforos sean operaciones más eficientes, integraciones de pago digital y llegando, ¿no? A estas plataformas que les podemos denominar como Mobility as a Service, ¿no? Que nos permitan tener un gobierno de ecosistemas y nos permitan planificar y ejecutar la movilidad punto a punto desde una forma multimodal y que eso pues, pueda generar ciertas ventajas tanto en reducción de tráfico, tanto en reducción de emisiones, ¿no? Por tanto, ahí van a haber unos aspectos que son claves, el data, ¿no? La gestión del dato y la ciberseguridad, y la digitalización es algo, ¿no? que va a estar en toda la cadena de valor de las empresas, ¿no? Si queréis, pasa a la siguiente. Por último, ¿no? Hemos tocado pues el driver, ¿no? de hábito de consumo, de regulación en lo verde, de tecnológico y daros también un impacto, ¿no? más macro en cada operador, ¿no? de la situación del COVID. Pensamos a todos, obviamente, los involucrados en esta situación, al tener una bajada, ¿no? drástica durante 2 meses y medio, una parada total, pues obviamente tiene una afectación muy grande, ¿no? En la parte de fabricantes, pues diríamos a corto, ¿no? Pues el número de ventas obviamente este año se va a resentir. Estábamos diciendo que puede haber este repunte, ¿no? Debido al incremento del coche privado. Y sí es verdad que la problemática del COVID en un sector donde estaba efectuando grandes inversiones para esta transformación que estábamos hablando, pues ha incrementado cierta problemática en la liquidez. Vemos a medio plazo una recuperación de ventas de forma paulatina, pudiendo llegar a niveles precrisis y retomar las mismas tendencias, ¿no? Con alguna aceleración de las que estábamos hablando antes, ¿no? Pues el eléctrico, el desarrollo de canales directos, la transformación a sus proveedores en movilidad y esa relación con los distintos ecosistemas, ¿no? A nivel del transporte público, otro de los grandes ámbitos, ¿no? En la movilidad sí que vemos ese descenso, ¿no? de uso debido al miedo en este corto plazo, ¿no? Obviamente ahí se van a incrementar los costes en estos nuevos protocolos de higiene. Sí vemos una recuperación a medio y dependiendo, ¿no? de también estos impactos que decíamos de los hábitos, un rediseño de la oferta, ¿no? Y pensamos que el transporte público debe ser una pieza clave, ¿no? De la movilidad urbana y debe ser capaz de poder orquestar también ecosistemas a su alrededor, potenciando también toda la agenda sostenible. Comentaros también a nivel de vehículos compartidos y coche con conductor, lo que sí vemos en este segmento, ¿no? Que obviamente debido al confinamiento también pueden haber ciertos problemas de liquidez, se van a incrementar obviamente los costes en los protocolos de higiene, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Esto eran negocios muy atractivos, que habían muchas fuertes inversiones y sí que es verdad que eran negocios pues, relativamente jóvenes, con un gran potencial y
pues las rentabilidades hasta ahora iban creciendo, ¿no? Pero aún estaban pues, rondando el break-even, ¿no? Pensamos que ahí, con problemas de liquidez, alguno pues puede sufrir más en el corto, pero a largo pensamos que esta tipología de negocios va a teniendo mucho potencial. A nivel de micromovilidad, deciros que ahí vemos un claro incremento, ¿no? Y que lo que se habla mucho tiempo, ¿no? De movilidad sostenible, pensamos que ahí estos nuevos hábitos y esta conciencia social puede hacer de forma clara, ¿no? Que se incremente todo este segmento de una forma significativa, ¿no? Y ya para acabar, daros unas conclusiones, ¿no? En cómo vemos, no tanto a corto, ¿no? Sino en un escenario más a largo plazo, ¿no? Toda la recuperación de esta movilidad, ¿no? Vemos posibles cambios estructurales, como decíamos, ¿no? En estos desplazamientos que pueden ser más heterogéneos, más impredecibles debido a estos cambios de hábitos. Vemos una movilidad más sostenible y de mayor proximidad, con esa adaptación, ¿no? Del transporte público, posible adaptación, ¿no? Dependiendo de la implantación de estos hábitos, ¿no? a estas realidades. Y ahí hacer también hincapié, ¿no? A que pensamos que la multimodalidad y una redefinición de oferta, ¿no? Le hemos llamado Smart Mobility Experience, ¿no? El usuario va a pedir tener una experiencia en movilidad que sea sostenible, digital, flexible, integrada, segura y transaccional, ¿no? Y ahí sí que pensamos que va a haber un aumento de plataformas, ¿no? De soluciones que permitan a los usuarios poder moverse, ¿no? De forma multimodal, de forma ágil y que les facilite también el movimiento urbano, ¿no? Vemos una posible consolidación de players, ¿no? Y una convergencia en distintos ecosistemas para poder cubrir estas necesidades, y como punto final sí que vemos, ¿no? Una necesidad de orquestar y gobernar esta movilidad. Y ahí vemos dos aspectos claves, ¿no? Una, la colaboración público-privada en estos ámbitos, y también un ámbito de regulación que tiene que permitir esa gobernanza de todos estos aspectos, ¿no? Por tanto, yo os diría, ¿no? Que estamos en un momento de cambios, estamos en un momento de retos, pero creo que tenemos todos los ingredientes para poder seguir siendo un referente en movilidad. Tenemos una industria del automóvil muy fuerte, de componentes, eléctrica y de renovables, también de startups, también de administración pública, y por tanto creo que estamos muy preparados para poder afrontar estos retos que nos vienen. Pues Xavier, muchas gracias. La verdad es que es súper interesante porque, bueno, interesante y complejo, porque con la incertidumbre que hay ahora mismo y que va a haber probablemente hasta finales de año, ¿no? Yo creo que es lo que nos estamos preguntando todos y en todos los sectores, todas las empresas, qué es exactamente lo que va a pasar, ¿no? Y poner datos y apuntar pistas sobre esto es fundamental, pero también muy complejo, ¿no? Si os parece, vamos a arrancar con el debate, y como no nos hemos presentado al inicio, antes de la grabación, etcétera, os presento, si os parece súper rápido cada uno, porque el tiempo también es ajustado. Vamos a estar de aquí a las 7 menos cuarto, o sea que hay poco menos de una hora y hay muchos temas que tocar. Entonces, hago una ronda rápida de presentación y arrancamos. Xavier Ferrer, que nos ha hecho la presentación del informe, socio responsable del sector automoción y transporte de EY España. Está con nosotros también Laura Ross, directora general de Volkswagen España. Laura, ¿qué tal? Hola, gracias por invitarme. Nada, a vosotros, a ti por estar. Está también con nosotros Roland Shell, presidente y CEO de Mercedes-Benz España. Roland, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Está también Juan Galiardo, director de Uber en España. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Igualmente un placer teneros. Y también Borja Cravante, delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Borja? Hola, buenas tardes. Un placer.
Igualmente, y además es un rol clave porque el tema de la regulación, como habrás visto y como obviamente sabes del día a día, pues sale constantemente, es un papel fundamental. Ya lo era pre-crisis, ¿no? Pre-crisis COVID, y yo creo que vamos a hablar mucho en este debate. Nada, agradeceros a todos la presencia y si os parece, arrancamos. Yo presentarme súper rápido, lo mismo y rápido, yo soy el responsable de la sección de tecnología y de ciencia del Confidencial, de Tecnautas. Somos, de hecho, como la tercera sección más leída del periódico y llevamos desde el febrero más o menos sin parar con el tema del COVID, desde que se anuló el Mobile World Congress, y hemos estado tocando tanto el frente tecnológico como científico, y en la parte tecnológica, que muchas de estas cosas nos toca, estamos viendo que es súper fundamental, ¿no? Y hay una preocupación en todos los sectores de cómo la tecnología, con más o menos éxito, ¿no? Pero cómo la tecnología puede ayudar de alguna manera a sobrellevar las consecuencias de la crisis del COVID o a encontrar nuevos nichos. Y estamos cubriendo mucho de esto, ¿no? Y comentaba antes, de hecho mañana llevamos una pieza sobre BlaBlaCar, muy interesante los datos que daba Xavier del car sharing, ¿no? Porque va a ser una de las plataformas que más se va a ver afectada. Son plataformas en las que se basa la confianza de la comunidad que se crea, ¿no? Y si esa confianza de usuarios o esa confianza de la comunidad se rompe o se debilita, pues porque hay usuarios que no cumplen normas de higiene, porque no se cumplen ciertas normas, el negocio de estas plataformas se debilita también, ¿no? Y supongo que me gustaría empezar un poco por esta línea, ¿no? Por aterrizar un poco muchos de los puntos que ha comentado Xavier, preguntar a Laura, a Roland, a Juan, que de alguna forma representáis lo viejo y lo nuevo, todo mezclado a la vez, ¿no? Y viejo y nuevo, obviamente, es el buen sentido, ¿no? Pero muchas iniciativas de car sharing de los fabricantes, Uber lleva ya muchos años en España y también habéis evolucionado mucho el negocio, ¿no? Preguntaros a los tres primero, ¿cómo veis un poco justo este escenario de corto, medio, largo plazo, ¿no? ¿Cómo se está afectando ahora la crisis del COVID? Veíamos dos datos que yo me apuntaba que parecían muy reveladores, ¿no? El 47% de consumidores dice que va a usar menos o mucho menos las plataformas de car sharing. El 41% menos el taxi y las VTCs, o mucho menos. Y el 40% menos o mucho menos bicis, patinetes y motos de alquiler. ¿Cómo veis la situación actual? ¿Cómo veis en el medio plazo de aquí a final de año? Y no sé si creéis que esto va a ser algo estructural o que si no hay ningún rebrote, que es la gran incertidumbre, imagino, cuando llegue 2021 vamos a volver a la vieja normalidad. ¿Cómo lo veis? Cualquiera de los tres que queráis empezar. Pues si te parece, puedo empezar yo misma. La verdad es que me ha parecido muy interesante el estudio que habéis compartido. De hecho, también muy tranquilizador porque coincide en prácticamente todos los puntos con el análisis que hacemos nosotros a través de todos los estudios que vamos recogiendo y también analizando los resultados de lo que hemos vivido ya en el mercado chino, donde Volkswagen tiene una presencia como el primer fabricante en volumen de ventas en ese país, con lo cual hemos visto allí con un decalaje de mes y medio lo que está sucediendo, ¿no? Y efectivamente allí los estudios también ya identificaron que 2 de cada 3 ciudadanos, una vez estábamos en la crisis, pero incluso superada la crisis, prefería el desplazamiento en vehículo privado al transporte público, ¿no? Cuanto antes de la pandemia, esta proporción era la inversa, ¿no? Eran 2 de cada 3 que preferían el transporte público al vehículo privado. Y es por esa necesidad de viajar en un espacio protegido. Y eso sí que es cierto que a corto plazo nos puede suponer un repunte en las ventas. De hecho, los datos de intención de compra que acabáis de enseñar son muy positivos en ese sentido. Y vemos esa posibilidad de tener un repunte tanto en vehículo nuevo como sobre todo en vehículo de ocasión, porque muchos de esos usuarios de transporte público verán en el vehículo de ocasión pues una manera de encontrar ese transporte alternativo con mucha mayor accesibilidad
y también porque ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre, ¿no? Es difícil hacer predicciones a medio y largo plazo, todo dependerá de cuánto tardemos en encontrar esa tan necesitada vacuna, ¿no? Que todo el mundo es muy optimista por la cantidad de equipos que están trabajando en el desarrollo de esa vacuna, pero sin duda eso va a determinar, ¿no?, cuándo podemos recuperar la normalidad. ¿Que volveremos a la antigua normalidad? Seguramente no. Yo creo que todos deseamos que este sacrificio que nos ha tocado hacer como sociedad, ¿no?, sobre todo por la crisis sanitaria, pero también la crisis económica que vamos a arrastrar por ese cierre total de la economía durante un periodo tan prolongado de tiempo, pues esperamos que podamos sacar algo positivo de eso, ¿no? Y algo positivo yo creo que es precisamente esa aceleración de tendencias, como puede ser la movilidad sostenible, como puede ser la digitalización, que nos pueden ayudar a afrontar pues los retos que tenemos, sobre todo en la movilidad urbana, pero también en cuanto a calentamiento global. Yo creo que ahí podemos encontrar las respuestas. Los ciudadanos, sin distinción de edad y sin distinción de clase social, han hecho en estos 2 meses, yo creo que un máster acelerado de digitalización. Y ahí también, por supuesto, van a aparecer oportunidades y se van a acelerar muchos de los proyectos en los que ya estábamos trabajando, porque como muy bien apuntáis, nuestra industria ya estaba inmersa en un proceso enorme de transformación en la movilidad eléctrica, en el fenómeno del coche compartido, la movilidad autónoma un poquito más a medio plazo y también, por supuesto, todo lo que va alrededor del coche conectado, ¿no? El coche conectado puede ser el gran facilitador de ese ecosistema que vinculado a las Smart Cities puede hacer que la movilidad sea muchísimo más eficiente y que pueda convivir el uso del vehículo privado con las alternativas de vehículo compartido y de transporte público en una solución que puede ser idealmente multimodal. Estoy de acuerdo también en el análisis que hacéis, que en nuestro punto de partida como país, si jugamos bien nuestras cartas, hace que podamos estar muy bien posicionados para ser uno de los países líderes en ese desarrollo de Smart Cities, de movilidad inteligente. Tenemos muchos elementos, como puede ser el despliegue de energía verde. Yo creo que somos de los países que podemos presumir de tener un ratio de una cuota de energía verde y también unos planes a futuros de despliegue de energía verde que son de los más altos de Europa. También tenemos el gran activo, ¿no?, de tener aquí una industria de automoción muy potente, una industria no solamente de fabricantes, sino también de fabricantes de componentes, ¿no?, de industria auxiliar, que también es referente a nivel mundial y que también está trabajando, ¿no?, en el desarrollo, pues, de toda esa tecnología. Y estoy de acuerdo en que lo que necesitamos es esa gran colaboración público-privada. Y aquí es donde tenemos un reto importante, tanto las empresas como sobre todo las administraciones, porque la movilidad, el nivel de complejidad a la hora de la regulación de la movilidad es muy alto en nuestro país. Hay competencias que dependen del gobierno central, otras del gobierno autonómico, otras de las ciudades. Encontrar un equilibrio entre todos esos interlocutores es un reto para todos, pero yo creo que tenemos que conseguir un pacto nacional para encontrar soluciones, porque nosotros necesitamos evidentemente trabajar de la mano con los reguladores para hacer que las soluciones que vamos a incorporar en nuestros coches, no ya futuro, sino en el futuro más inmediato, con los nuevos lanzamientos, todo el potencial que traen los nuevos desarrollos de coche conectado, unidos pues a los intereses de los reguladores de ordenar la movilidad en las ciudades, pues es un poco, yo diría, la asignatura pendiente que tenemos, pero también la gran oportunidad. También en cuanto sin olvidar, el despliegue de 5G y en despliegue de
de telecomunicaciones, somos también referente en Europa. Con lo cual tenemos, es cierto, muchos de los ingredientes, ese ecosistema también de startups. Tenemos que ser capaces de ordenarlos y que en esa colaboración podamos definir la movilidad del futuro, que espero y yo desearía pudiera ser ejemplo para el resto de países. Otra asignatura pendiente tenemos es, por supuesto, el despliegue de los puntos de infraestructura. Estamos a la cola de Europa en cuota de mercado de vehículos eléctricos. Y eso, como una de las marcas que aspira a liderar el despliegue de la electromovilidad en el mundo y que tenemos como propósito de compañía precisamente democratizar el acceso al vehículo eléctrico con el lanzamiento de una nueva gama de modelos, cuyo primer modelo es el ID.3, que llega ya a finales de este verano, a mí me genera personalmente muchísima frustración porque teníamos 3 grandes stoppers, ¿no?, para el despliegue de la electromovilidad. Uno es el precio, otro es la autonomía de esos vehículos y el tercero es la infraestructura de carga. La infraestructura de puntos de carga todavía no está resuelta por temas administrativos y también por ineficiencia en la factura eléctrica, ¿no?, por el alto coste que tiene en nuestro país simplemente la instalación de cargas de alta capacidad. El tema de la autonomía lo tenemos ya resuelto con plataformas que dan autonomías de hasta 550 kilómetros, que son más que suficientes para desplazamientos urbanos e interurbanos. Y, por último, el precio, ¿no? Nosotros también con nuestra nueva plataforma tenemos ya las economías de escala que nos permiten tener precios accesibles, pero sí que necesitamos pues esas ayudas públicas que en otros países hacen que la electromovilidad se pueda adquirir al mismo precio que los coches de combustión, mientras que en nuestro país pues todavía los usuarios tienen que pagar un sobrecoste. No sé si me he extendido demasiado, he tocado muchos puntos en mi introducción, pero realmente es un tema que toca muchísimas palancas. Nos has dejado ya sin puntos, ya pero es súper interesante. Yo creo que tocas muchas de las cosas que de hecho queremos tocar también, ¿no? y relevantes. Y el tema de la infraestructura de carga es curioso porque muchas de las preguntas que nos han enviado, comentado al principio, hemos tenido como más de 20, 30 preguntas. Había una que se repetía constantemente, que es el tema del coche eléctrico. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuáles son los planes, tanto para fabricantes? Luego, de una media hora, 35 minutos, pasaremos a esas preguntas porque, entre otras cosas, me ahorran a mí por una vez, aunque solo sea media hora, hacer las preguntas difíciles, porque sí que nos han enviado preguntas difíciles, yo las traslado. Pero muchos se preguntan eso, ¿no? ¿Qué pasa con esa infraestructura de carga? Y que es curioso que entronca con lo que comentaba Xavi del cambio de hábitos de consumo. Hay mucha gente que está planteando pues, comprarse un coche eléctrico o comprarse otro tipo de vehículo para sus necesidades de movilidad, ¿no? Y se preguntamos qué pasa con la infraestructura. Roland, cuéntanos un poco lo mismo, aterrizando muchos de los datos que comentaba Xavi, ¿cuál es la situación actual para vosotros? ¿Cómo lo ves a corto o medio plazo? Y un breve inciso de cómo estáis ajustándose a esa incertidumbre de la que comentaba Laura también. No sé si estáis planificando diferentes escenarios, bueno, mejor, peor, y dependiendo de esos escenarios estáis adaptando la estrategia. Cuéntanos un poco. Vale, creo que a corto medio plazo me parece evidente que el transporte tenga un ligero repunte por motivos de seguridad sanitaria, en primer lugar. Creo también que están muchos impactos sociales. Como ahora mucha gente está en ERTE, hemos creado mucho teletrabajo. Es claro que el tráfico bajará medio y corto plazo. Y creo también que todas las empresas ahora crean mucho más una organización virtual con mucho más de teletrabajo. Esto tiene un impacto por el tráfico y también por las ciudades, por todos los espacios que tenemos en la ciudad. Y tengo a decir también que no solamente un impacto por las ventas, pero tenemos también un impacto por todos los talleres ahora en nuestro sector. Para mí, la movilidad urbana en general sería una mezcla de soluciones, diferentes soluciones de movilidad.
Creo que Laura ha dicho una cosa, es para compartir soluciones públicas con las empresas es muy importante para buscar soluciones que los clientes, los consumidores quieren realmente. Algunas veces mi impresión es que creamos una solución, pero el consumidor no tiene esta solución. Por ejemplo, ahora hablamos del coche eléctrico al 100%, pero tenemos otras soluciones con híbridos enchufables, que están para mí una solución mucho mejor ecológicamente también, pero no tenemos infraestructura. Laura ha dicho también, están los tres factores llave, el precio, la autonomía y también la red de carga. Todo esto quiere una estrategia común para mí, para superar el impacto del COVID, porque ahora tenemos esta crisis sanitaria, pero será transformado rápido en una crisis económica. Vamos a ver que con la demanda que está muy abajo ahora, la producción de los coches de nuestro sector en general bajará también todos los empleados en España. Es como se dice, un threat evidente para mí. Es porque creo que debemos todos buscar soluciones adaptadas, ¿no? Al final es el cliente que decide del servicio que crea. Hemos visto un catapulto de la transformación digital los últimos 9 semanas durante el confinamiento. Hemos hecho cosas que normalmente duran 2 a 3 años. Hemos transformado una organización tradicional en una organización muy virtual. Están cosas que esta crisis veo oportunidades, pero no solamente oportunidades, también muchos riesgos ahora, sobre todo riesgos por la gente. Muy interesante. Juan, ¿cómo lo veis desde Uber? Porque sois el ejemplo de una plataforma digital pura que os habéis tenido que ir readaptando constantemente por temas regulatorios y ahora, además, girando hacia otros negocios más allá del puro VTC, ¿no? Ahora llega esto, llega el COVID, veíamos los datos antes. ¿Cómo lo afrontáis y cómo creéis, cómo estáis planificando este cambio en hábitos? Sí, la verdad es que las primeras semanas fueron francamente complicadas en nuestro negocio principal, que es la intermediación de VTCs y taxis. De hecho, en Madrid tú cuando pides un UberX, pides un coche con Uber, te viene indistintamente una VTC en taxi, te viene el coche más cercano. El impacto fue tremendo, el sector hablaba de una caída del 80-90% al principio y la verdad es que nos dimos cuenta en ese momento de que en el corto plazo el foco tenía que estar en ayudar a mover al personal sanitario, ¿no? Que eran los que sí que se tenían que mover y la verdad es que muy orgullosos del trabajo que hicimos con la Comunidad de Madrid, por un lado, en un programa de movilidad de personal sanitario, ayudando a centros de día a visitar a pacientes y luego en Barcelona de manera distinta, pero bueno, un poco la misma filosofía, no con coche con conductor, sino lanzamos Social Medics, que era que particulares pudieran ceder su coche para que los usase un sanitario durante ese periodo, ¿no? O sea, que en el cortísimo plazo entendíamos que ese tenía que ser el foco. Fue difícil porque Estados Unidos, nosotros como empresa americana, Estados Unidos todavía COVID no había entrado con fuerza y entonces pues no era sencillo no explicar lo que estaba ocurriendo, el impacto que tenía, pero en fin, muy orgullosos de que luego todo ese trabajo de Ubermedics fuese un poco desde España, se convirtiese luego en un proyecto global con el que se han dado pues creo que casi 10 millones de desplazamientos gratuitos al personal sanitario en todo el mundo, ¿no? O sea, que la verdad es que ahí contento de ese granito de arena. Ahora mismo la prioridad sin duda, y creo que lo hemos dicho todos, ¿no? Está en la seguridad, que es la principal prioridad de todo el mundo ahora mismo. Creo que aquí hay dos niveles, y tú lo comentabas, Manu, el tema de la tecnología. Uno es definir el protocolo de seguridad adecuado para garantizar, ¿no?, la seguridad de conductores y pasajeros, y en eso obviamente nos apoyamos mucho en la Organización Mundial de la Salud
y en las directivas que dan las comunidades autónomas, el Estado, los ayuntamientos, etc. Ahora bien, lo importante es cómo garantizas que ese protocolo de seguridad, por ejemplo, que los conductores lleven mascarilla en todos los coches, que ese protocolo efectivamente se cumple, ¿no? Y ahí es donde la tecnología juega un papel fundamental. Nosotros recientemente lanzamos una funcionalidad mediante la cual cuando te conectas, digamos, como conductor a la aplicación de Uber, antes de iniciar te da un checklist de cosas que tienes que, vamos a decir, haber hecho antes de iniciar, y te pide que te saques una foto para, a través de reconocimiento facial, confirmar que llevas una mascarilla puesta. Por tanto, ahí sí que creemos que la tecnología juega un papel importante, ¿no? Ahora, pensando más en el medio, en el largo plazo, yo creo que efectivamente la palabra clave es la multimodalidad. Esto a menudo se ve como una especie de disyuntiva entre el coche propio y el transporte público, poco menos. Nosotros, desde luego, creemos que la solución pasa por una combinación, como hemos dicho, combinación inteligente de todas esas alternativas, y para eso, de nuevo, la tecnología es muy importante. Si tú en una misma aplicación, con un mismo usuario y contraseña, puedes indicarle a dónde quieres ir, y ese sistema te puede dar, en base a tus preferencias, el tiempo que hace, en cantidad de factores, la mejor combinación, que puede pasar por pedir un Uber hasta la boca de metro más cercana y desde ahí ir en metro, puede pasar por coger un patinete hasta no sé dónde y ahí coger un autobús, en fin, cualquier combinación, pues creemos que eso es lo que realmente puede garantizar que haya un modelo sostenible. Por supuesto que el coche eléctrico y todas las alternativas, no solo eléctricas, de GNC, híbridos, etcétera, es fundamental y hay que poner mucho peso en eso, pero yo creo que el mix de desplazamientos es fundamental. Y, por supuesto, sobre todo en Europa, el transporte público va a seguir siendo la columna vertebral del sistema de movilidad, o desde luego así lo creemos nosotros. De ahí la importancia de poder integrar el transporte público también dentro de la aplicación de Uber y que tú puedas tener en cuenta y capturar esa información y tener en cuenta el transporte público en ese mix, ¿no? Y yo creo que con competencia habrá, a veces se crea esa idea como de que habrá poco menos una única plataforma que haga esto, y hay iniciativas del sector público que dicen, bueno, entonces la tenemos que hacer nosotros, si solo va a haber una, ¿no? Yo, desde luego, creo que no va a ser así, que no va a haber una ni mucho menos, que habrá muchísimas, cada una viniendo de lugares distintos, desde el lado de los fabricantes, las infraestructuras, el sector público, por supuesto, y que lo importante es que sean complementarias, que estén conectadas, que compartamos datos, ¿no? Yo creo que eso también ha salido. Nosotros tenemos un programa que se llama Movement, en el que compartimos con la administración pública de las casi 1000 ciudades en las que operamos los datos agregados y anonimizados que genera la plataforma de Uber para poder apoyar decisiones tan importantes como las que anunciaba Borja, ¿no? de carriles VAO, de más carriles VAO para aumentar esa tasa de número de ocupantes por vehículo, etcétera, y poder tener información para medir en tiempo real el impacto que eso está teniendo. Pues volvemos, ¿no? al tema de la digitalización. Tenemos las herramientas, ahora hay que conseguir, mediante esa colaboración público-privada, ponerse de acuerdo. Creo que es un tema de las dos partes, ¿no? A menudo se crea de nuevo esa dicotomía horrible entre la administración poco eficiente, lenta, y la empresa privada poco menos que predatoria o algo por el estilo. Yo la verdad es que creo que eso es algo a superar y empezar a ver, en fin, el enorme reto que tenemos por delante y, por tanto, la necesidad para conseguir esa, vamos a decir, movilidad digital, multimodal, etcétera, que creo que todos ya no tenemos claro que vamos a tener que ponernos de acuerdo, que hablar, que compartir datos y que sumar, ¿no? Porque si no va a ser muy complicado. Todos estamos muy preocupados por el impacto de COVID. Yo estoy también muy preocupado por el impacto de la ola que viene después del cambio climático y desde luego no creo que vayamos a tener una oportunidad tan buena para repensar muchos de esos hábitos como la que tenemos ahora por delante. No, desde luego. Es curioso lo que apuntas de la multimodalidad y fundamental, y de cómo se están borrando las fronteras, ¿no? No solo para los consumidores. Esta mañana me hablaba una persona que me decía que había cogido un Uber y le había llegado un taxi y el taxista le había confesado que estaba haciendo más ingresos que nunca
a través de la aplicación de Uber. Es decir, muchos taxistas ahora que por necesidad, por la bajada de la demanda, etcétera, estaban teniendo la principal vía de ingreso a través de una aplicación que hace unos meses combatían y siguen combatiendo, ¿no? Y desde el lado del consumidor parece que eso, por lo que comentáis todos, va a seguir, nosotros como consumidores seguiremos mezclando modos de transporte y esta es una de las dificultades, ¿no? Y quería preguntarte, Borja, porque todas las intervenciones señalan siempre a un punto de confluencia, que es eso, ¿no? Decía Roland, estrategia común, ¿no? Cooperación público-privada. ¿Cómo lo veis desde el Ayuntamiento de Madrid? Hace un año estábamos en la tercera o segunda, yo ya perdí la cuenta, de la guerra del taxi, ¿no? Una guerra que se caracterizó, lo comentaba Laura, por una complejidad enorme, porque el gobierno central tenía que intervenir, comunidades autónomas, Comunidad de Madrid en este caso deberían intervenir, ayuntamientos, y llevábamos como 2-3 años con ello, ¿no? Ahora nos llega todo esto, donde, por ejemplo, había una regulación justo antes de la crisis del COVID, toda la regulación de los patinetes eléctricos, que en Madrid ha sido especialmente polémica, para bien y para mal, ¿no? ¿Cómo afrontáis desde el Ayuntamiento de Madrid este reto de la movilidad? ¿Qué planes tenéis ahora mismo o cómo lo afrontas tú? Bueno, pues primero coincidiendo prácticamente con todo lo que decían los que me han precedido, ¿no? Es decir, es esencial la colaboración público-privada, el ayuntamiento, la administración, solo es uno de los vértices sobre los que debe pivotar la política general y, por tanto, somos un actor más. Es verdad que somos un actor, si me permitís, algo más esencial, porque aparte de operar, regulamos y, por tanto, tenemos una parte muy esencial en esas toma de decisiones, pero tú hablabas antes y señalabas que hace un año estábamos con el debate, por ejemplo, del taxi frente a Uber o el car sharing y demás. A mí, cada vez que me pregunta alguien por qué Madrid es la capital del car sharing, yo siempre digo lo mismo y contesto porque a ningún político, a ningún burócrata se le tomó la decisión de legislar o regular esa actividad económica y, por tanto, por eso es líder Madrid en eso. No existe una regulación del car sharing, las empresas, los operadores han decidido disponer de sus vehículos en función del mercado y de la demanda y, por tanto, ha funcionado. En cuanto el regulador ha querido regular más de la cuenta, ha sucedido los patinetes. La anterior corporación sí reguló en relación a las autorizaciones de los patinetes, reguló excesivamente y, por tanto, al final, ¿qué pasó? Desplegaron 13.000 patinetes y la realidad es que en la Ciudad de Madrid no quedan más de 4 o 5.000 patinetes, aquellos sobre los que hay demanda. En relación al taxi y a Uber, a lo que me preguntabas, nosotros ¿qué hemos dicho? Que nosotros preferimos flexibilizar una actividad que está regulada como la del taxi que regular una que está liberalizada como las VTCs. Y por eso ya hemos tomado muchas iniciativas para flexibilizar el sector del taxi. Como sabes, desde el 1 de enero decidimos incorporar el precio máximo, el precio cerrado para el taxi también, de tal manera que pueda tener la precontratación y, por tanto, competir unas mejores condiciones con las VTCs y estamos ahora modificando precisamente la ordenanza del taxi para flexibilizarla, incorporando el taxi compartido, flexibilidad de horarios, es decir, flexibilizando un sector que está hiperregulado. Pero ¿cómo vemos nosotros la movilidad en su conjunto y no solo en relación al taxi o las VTCs o estos nuevos operadores? Primero va a haber una reducción sustancial de las necesidades de movilidad. Restricción económica, sino ahora también consecuencia de estas condiciones higiénico-sanitarias a las que nos vamos a ver abocados. Va a haber, como es lógico, lo decía el informe, un deslizamiento del transporte público al vehículo privado, por supuesto que sí. Yo creo en la ciudad, sinceramente, y esto es una opinión personal, únicamente personal, no creo que lleguemos a esas tasas del 27-30% que dicen algunos estudios, sino yo creo que va a ser menor porque el perfil del madrileño es muy distinto. Fijaos bien que el 58% de los usuarios de la MT no tiene carnet de conducir. Es imposible que se deslice hacia el vehículo privado. El 85% de los desplazamientos que se hacen en la Ciudad de Madrid en transporte público son de menos de 5 kilómetros. Es decir, es perfecto para caminar, para usar la bici, el patinete u otros modos de movilidad, mucho mejores que el vehículo privado. Y, por tanto, yo creo que va a haber un deslizamiento, sí, pero no tan importante como el 25 o el 30% que decía el estudio. Va a haber un deslizamiento, a mi juicio, hacia la micromovilidad, hacia la movilidad blanda que llaman ahora, la bicicleta, la movilidad peatonal. Les decía antes que el 85% de los desplazamientos son de menos de 5 kilómetros, pero el 13% menos de 1 kilómetro. Es decir, el 13% de los desplazamientos que hacen en transporte público se hacen perfectamente andando. Bueno, pues ahí sí que en el cambio de ciudad, en el cambio de ese modelo de ciudad, debemos incorporar ese deslizamiento o fomentar ese deslizamiento hacia esa
micromovilidad. Y luego incorporamos una variable, y creo que lo decía Juan antes, es decir, al final en el menú de alternativas de movilidad, un ciudadano en su función de utilidad incorporaba dos variables, que era el tiempo y la variable económica. Ahora incorpora una tercera, que es minimizar el riesgo de contagio, y por tanto a la complejidad de gestionar la movilidad hay que incorporar esa tercera variable. Le va a hacer cambiar, por tanto, muchos de los hábitos y muchas de sus decisiones. Pero si no pivota sobre el transporte público o la movilidad, en una ciudad como Madrid es imposible que funcione. Fijaos que bien que en Madrid hay 10 millones de desplazamientos. Es imposible, si no pivota sobre un modo de transporte de movilidad masiva como es el transporte público, que seamos capaces de dar respuesta a esos 10 millones de desplazamientos, que quedarán en 8 millones o 7 millones y medio derivados de la crisis económica que se nos avecina, pero sin ninguna duda es absolutamente esencial. Y luego tenemos que trabajar de manera conjunta, que yo creo que también lo señalábamos, en hacer asumible, por tanto, que el transporte público pueda asumir esa carga importante de viajeros, aplanando en este caso la curva de la hora punta, que fijaos bien, durante estos meses lo que hemos visto es que esa hora punta ha desaparecido. No sé si Juan tendrá datos también en relación a Uber y si ha desaparecido esa hora punta, pero en el transporte público ha desaparecido. La de 7 a 9 de la mañana, que en el transporte público se movía el 20% de todos los desplazamientos, ha desaparecido y es absolutamente estable. Eso es una buena noticia porque nos permite, por tanto, disponer de un sistema público potente que nos va a permitir mover a todos esos madrileños. Y sin ninguna duda, si esta nueva realidad va a modificar nuestros hábitos, va a ser porque va a modificar el concepto en el que nosotros concebimos la ciudad en Madrid. Como sabéis, un madrileño vive en un barrio, trabaja en otro y compra en otro. Y, por tanto, sus necesidades de desplazamiento son absolutamente esenciales. Pero eso va a cambiar, porque el trabajo a remoto se ha configurado como una herramienta eficaz. Y fijaos bien que España está en una tasa del 7,5% de teletrabajo, muy por debajo de la media europea, que está en el 13% de teletrabajo, muy alejado de Holanda, de Suecia, de Noruega, que están en tasas por encima del 30%. Pero fijaos bien, si nosotros somos capaces de pasar de ese 7,5% a un 20%, a un 25%, que en el caso de Madrid es posible, porque tenemos una estructura seguramente diferente a otras comunidades autónomas y que va a permitir una estructura productiva, me refiero, yo creo que permite mejor que otras comunidades autónomas vinculadas al sector servicios ir avanzando hacia ese porcentaje, seremos capaces de reducir la movilidad en un porcentaje muy, muy importante. En este caso, en torno a un 15 o un 20% la movilidad, que supondría tener el tráfico en la ciudad de Madrid pues como en el mes de agosto, que es una cosa, en fin, yo creo que muy positiva para todos los que nos vemos por Madrid. Genial. Un inciso ahí y abriendo ya el debate, si os parece, pues los próximos 15 minutos más o menos, porque 15, 20, luego sí que quería trasladaros buena parte de las preguntas que nos han llegado. Un inciso con todo lo que comentabas, Borja. Toda esta crisis ha llegado a todas las ciudades en España a mitad, no a todas, pero a muchas de ellas, a mitad de las regulaciones de todos, como tú decías, ¿no? De todos estos sistemas de movilidad blanda, ¿no? De micromovilidad, patinetes, bicis, motos. Barcelona, por ejemplo, creo que estaba justo publicando su regulación cuando todo esto estalló, ¿no? No sé si en Madrid, para esa micromovilidad, os planteáis algún cambio a corto o medio plazo, pensando en patinetes, por ejemplo, que ha habido mucha tensión ahí, ¿no? Sí, no, fijaos bien que esta semana, estos meses también nos ha permitido a nosotros reflexionar, pensar y ver cómo se ha movido la ciudad en un entorno muy distinto, ¿no? Y qué cosas tenemos que hacer. Nos ha permitido pensar, reflexionar y, por tanto, trabajar también mucho en esas modificaciones regulatorias, en este caso en la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que es al final la ordenanza sobre la que pivota toda esta regulación de la movilidad. Y estamos viendo las modificaciones siempre en la línea, como digo, de flexibilizar. Nosotros tenemos una palabra, o la palabra de mi juicio que mejor debe definir la movilidad en la ciudad de Madrid, y lo decía también antes Juan, es la intermodalidad, en el que un madrileño, un ciudadano, se pueda mover de manera fácil, accesible, transparente, de un modo a otro. No en ese viejo concepto de la intermodalidad entre transporte público y coche, sino integrando todos esos nuevos modos de movilidad, y por eso en esas modificaciones de la ordenanza estamos trabajando. Pero no solo eso, sino también hemos avanzado. Sabéis que hemos ahora precisamente publicado el anuncio para que se pueda disponer en Madrid de 4.800 bicicletas eléctricas de alquiler en la ciudad de Madrid, y como decía antes, con una regulación mínima. Solo decimos, oiga, damos 2.000 dentro de la M30,
y fuera de la M30, 2.800, vaya usted a la que quiera, a la tarifa que quiera y con las condiciones que usted estime oportuno. Y además lo vamos a hacer por un año para que nos permita, junto con los operadores, redefinir, si es necesario, ese modelo. Y yo creo que esa es la línea en la que tenemos que ir, es decir, dar oportunidades para que el resto de los operadores se integren. Hablaba también antes, Juan, de esa plataforma única en la que se debe integrar todos los modos de transporte, porque yo digo siempre tiene que ser intermodal, pero tiene que ser también integración, que no siempre es lo mismo, ¿no? Integrar una única plataforma, en ese sentido también estamos trabajando. Y a la pregunta de Juan de si debe ser el sector público o los privados, yo digo que lo haga el que mejor lo haga, el que mejor lo haga y el que antes lo haga, porque es absolutamente perentorio poner en marcha este tipo de aplicaciones que nos permita integrar esos modos. Pero en todo caso, desde el Ayuntamiento no tenemos la intención de liderar o monopolizar ese tipo de plataformas, sino más bien, oye, la de compartir. Decías antes el dato, es decir, tenemos monitorizado completamente la movilidad y la ciudad de Madrid, nosotros y los operadores. Oiga, pues seamos capaces de transformar ese dato en información y esa información en conocimiento que nos permita definir un nuevo modelo de movilidad mucho más ajustado a los objetivos que perseguimos. Por trasladar ese punto al resto, ¿cuál creéis que es el mejor modelo para gestionar esa complejidad de movilidad, esa cooperación entre espacio privado, esa empresa privada, pública? Porque, claro, o sea, tenemos, y lo hemos visto en todas las modalidades, ¿no? En bicis, en patinetes, en VTCs. Por un lado tenemos una avalancha privada de plataformas donde hay físicamente incluso una invasión del espacio público, ¿no? Que debe ser regulado, pero por otra parte hay una regulación que en algunos casos se ha tildado como de excesiva. ¿Dónde creéis que está el punto bueno? Y quizás igual lo podemos, no sé si queréis concretarlo en algún punto, igual en el coche eléctrico o en patinetes o en bicicletas, pero ¿cómo se debe establecer ese punto intermedio? Cualquiera. Creo que Roland está hablando, pero está en mute. Sí. Ahora. Tenemos una plataforma digital que se llama Move, donde tú puedes ya elegir cómo moverse en ciudad y fuera. Por ejemplo, es una plataforma que reúnes el tren, el autobús, un coche, Black Lane con chofer y claro que también ShareNow, nuestro vehículo para compartir, pero es muy complicado a integrar todo, porque el cliente debe responder a muchas demandas. ¿Cómo quieres? ¿Cuál está el budget? Todo esto es muy importante. ¿Y dónde vas? En una movilidad urbana solamente es un poco menos complicado, pero es una competición a través de los competidores también. Y se deben reunir en una plataforma muy público. Y creo que la plataforma puede ser de la administración donde tú vas con tu producto. Porque al final, como he dicho, es siempre el cliente que elige cómo y dónde comprar. Ahora, para mí, están soluciones sostenibles de la patineta a la bici, al tren, al autobús, el coche eléctrico y también un Uber. Está la combinación inteligente de los servicios, pero debemos probar a integrar todos estos servicios en una plataforma común. Yo, si me permitís, bueno, contestando a tu pregunta de cómo podría ser ese proceso de alguna forma de regulación, una de las figuras que las autoridades de competencia han reivindicado mucho, tanto en Cataluña como en Madrid y en otras comunidades, es la idea del sandbox, ¿no? La idea de hacer prueba y error. Yo creo que es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el mundo empresarial, ¿no? Y en el mundo de gestión en general es muy difícil acertar a la primera y, por tanto, la idea de actuar, medir, corregir, actuar, medir, corregir, en vez de hacer una gran regulación antes de haber probado nada y luego a ver cómo sale, yo creo que es un factor fundamental, ¿no? Por eso decía Borja, comentaba antes la idea de hacer una regulación más corta que te permita ese elemento de prueba y error, de intercambio de datos, de ver el impacto real que está teniendo sobre
sobre las empresas. Claro, eso solo puede ocurrir cuando los procesos vamos a decir, de regulación son colaborativos. Si pretendes hacer, por ejemplo, la regulación de las plataformas digitales, el empleo de las plataformas digitales, y no te reúnes con las plataformas para regular, no las escuchas, pues desde luego que es tremendamente complicado que ese proceso se produzca de forma adecuada, que se comparta la información y que esa, vamos a decir, iteración y prueba de error se pueda producir de una manera adecuada. Insisto, es algo, creo que probablemente dentro del mundo público y dentro del mundo privado estamos muy acostumbrados a hacer, pero por algún motivo cuando entras en esa interacción, pues a menudo simplemente no se produce, ¿no? Y yo creo que es una pena y es algo fundamental. Y lo hemos visto en mercados donde ese proceso se ha dado. Portugal es el ejemplo, en nuestro caso, perfecto, donde hubo un proceso liderado por un gobierno socialista de casi 2 años y pico de regulación, y ahora Portugal tiene una de las regulaciones de lo que llamamos ride hailing, del coche con conductor, más modernas de Europa y del mundo, donde la plataforma y derechos claramente delimitados, donde hay facilidades al acceso, pero hay regulación, o sea, se establece pues, qué tipo de vehículo quieres, qué requisitos de seguro, etcétera, pero no se establecen números clausus al número de personas que se pueden dedicar a la actividad, etcétera. Y todo eso, insisto, no ha ocurrido por casualidad, ha ocurrido porque ha habido un proceso largo, que a menudo es largo, pero de diálogo entre todas las partes, de compartir información, etcétera, que ha dado como resultado esa regulación que, como os decía, es referente en Europa y en el mundo. ¿Pero creéis que se está haciendo aquí, demasiado...? Discúlpame. No, adelante, Laura, sin problema. No, yo lo que quería apuntar, cuando hablamos de regulación, yo quería hacer una observación, y es que el sector ahora mismo está en un momento muy delicado. Con lo cual, cualquier medida o cualquier decisión que se tome en estos momentos en el sentido de regular la movilidad, tenemos que cuidar muy bien que esa regulación ayude a la transición, pero no destruya la delicada situación de demanda y de mercado en la que estamos. Hasta ahora teníamos, sobre todo las principales ciudades, ¿no? Madrid y Barcelona, con regulaciones sobre el acceso al centro de las ciudades, con esas, ¿no? Zonas de emisiones reducidas, etcétera, que han generado bastante discusión, bastante polémica. Ahora esto se va a extender en un futuro a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes. La petición que hacemos nosotros es que por supuesto, la transición hacia la movilidad eléctrica es importante y, como hemos dicho, tenemos que dar pasos valientes en esta dirección porque estamos en la cola de Europa y tenemos que situarnos como mínimo al nivel de los grandes fabricantes de vehículos si aspiramos a traer aquí inversiones en electromovilidad que garantizarían, ¿no?, la permanencia de las inversiones industriales a futuro. Pero tenemos que tener mucho cuidado también de no perjudicar las tecnologías diésel, gasolina, híbridos enchufables que se están comercializando hoy en día, que son soluciones también altamente eficientes, que cumplen todas las normativas de emisiones de la Comunidad Económica Europea, la normativa EU6, y que también se tienen que incentivar y se tiene que promover sobre todo la renovación del parque. Porque por cada diésel de más de 15 años que sustituimos por un diésel o un gasolina actual, reducimos en un 90% las emisiones de partículas y en un 84% las emisiones de NOx. Y este es un mensaje que también tiene que calar. La compra, la simple renovación del parque ya supone un efecto positivo en la calidad del aire y también en las emisiones de CO2 a la atmósfera. Sí, a mí sí me gustaría, Manuel, ¿me dejas medio segundo? Claro, adelante, sí, o no. Laura, lo comparto plenamente. Aquí se habla permanentemente de transición energética, pero hay que hablar de transición energética, pero también transición socialmente justa. Porque muchas veces las administraciones hacemos que las políticas medioambientales, las políticas de transición energética recaigan única y exclusivamente sobre el bolsillo de los ciudadanos. Y esto es a políticas de restricción de uso de vehículos, como el caso de Madrid o Barcelona, en esas áreas de restricción de acceso para los vehículos más contaminantes, sin tener en cuenta esa transición social. Es decir, debemos ayudar a los ciudadanos a que renueven su parque móvil, debemos ayudar a que esa transición no sea de un día para otro, sino que sea precisamente transición y, por tanto, no sea de una manera abrupta, de tal manera que las condiciones socioeconómicas, no solo de los ciudadanos, sino también de las empresas, se puedan adaptar. Lo que no tiene mucho sentido es que
una administración tome la decisión de que pasado mañana o dentro de 3 meses no puedan entrar los camiones de menos de 0,5 toneladas de tecnología A. Pues mira, es que ni el mercado, ni la economía, ni el sector está preparado para ello. Tenemos que dar un tiempo, tenemos que dar una serie de ayudas, ¿no? Fíjate, nosotros en Madrid 360, que sabéis que es una política transversal de sostenibilidad, llevamos esa política de renovación, llevamos esa política de transición y sobre todo de no penalizar ninguna tecnología. A mí me parece perfecto lo que decías, Laura. Las administraciones tenemos que tener neutralidad tecnológica. Nosotros no podemos apoyar ningún tipo de tecnología. Nosotros lo que decimos es que queremos que haya coches no contaminantes, pero la tecnología tenemos que ser neutrales. Es verdad que parece que todas las ciudades estamos avanzando hacia la electromovilidad, pero no podemos dejar de lado sin apoyar el resto de las tecnologías en ese, insisto, neutralidad tecnológica que deben tener las administraciones. Súper interesante Permitirme ahí, concepto de neutralidad. Si me permitís un apunte, porque estoy muy de acuerdo, y más en un momento donde, diciendo, ¿no?, que se puede utilizar más el coche y, por tanto, ¿no?, igual esa contaminación que decíamos puede igual aumentar. La renovación, ir a un eléctrico es, dadas las condiciones actuales, que lo decíais, ¿no?, de más caro, que no hay puntos de recarga, es más complicado. Por tanto, el incentivar también un euro 6, ¿no?, que cumple que reduce muchísimo, pues puede ser también una alternativa, y tanto a corto, sin duda, ¿no? Pero nosotros también pensamos, ¿no?, que la neutralidad tecnológica es importante, ¿no? Y como objetivo de reducir, y así cumple los requisitos que queremos, ¿no?, de la Agenda Verde. Un inciso antes de pasar a las preguntas que nos han llegado con el tema de la neutralidad tecnológica. Yo no sé si creéis que en algunos ayuntamientos, comunidades autónomas, se está siendo excesivamente restrictivo en esta regulación. Obviamente, no sé, Juan está aquí, tenemos el caso claro de Barcelona, donde Uber tuvo que irse, Cabify también, y regresó. En Madrid nosotros hemos publicado bastante sobre cómo los propios operadores de patinetes se quejaban de una regulación que les ahogaba financieramente, donde no puede rentabilizar tener 3 patinetes en un barrio como Sol céntrico, ¿no? No sé si creéis que se está siendo demasiado restrictivo y cuál es la solución, porque no tengo claro que haya una solución dada la enorme fragmentación que hay entre los 3 niveles de responsabilidad. ¿Me lanzo? Adelante. Pues mira, tiene mucho que ver, a mi juicio, con lo que decía antes, ¿no? De por qué Madrid es la capital del car sharing, porque a nadie se le ocurrió regular las condiciones sobre las que tenía que tener el operador para tener un car sharing en Madrid. Nadie dijo que debía tener un maletero de 500 litros ni una potencia de no sé cuántos caballos, y por tanto las empresas han adaptado a la demanda a lo que quieren los ciudadanos. En el caso de los patinetes, tú lo estabas diciendo, hubo una regulación en la que para tener un patinete en la Puerta del Sol tienes que tener 3 en el barrio de Villaverde, tal, donde no existía demanda, pues absolutamente inasumible. Yo lo que creo es que tenemos que dejar a quien mejor sabe hacer las cosas que las haga. Y como decía antes Juan, hombre, que desde las administraciones al menos escuchemos a esos operadores que son la parte esencial, que saben lo que pasa en la calle y, por tanto, qué es lo que saben los madrileños. En el caso de las políticas de restricción de acceso que hablábamos antes, por ejemplo, en Madrid Central, donde claramente se apostó por una restricción masiva del uso del vehículo, nosotros ahí, como sabes, hemos puesto en marcha, a mi juicio, una iniciativa que es mucho más eficaz y sobre todo eficiente, que es, y ahora hablaremos de eso seguro, porque yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, en eficientar el sistema hablando de vehículos de alta ocupación. Ya, ¿por qué? No solo por tecnología, sino también por ocupación, y por tanto hagamos más eficiente el sistema. Yo prefiero que haya un vehículo C con 2 personas que seguramente que un vehículo eco con una. Es decir, porque eso nos permite llevar más gente, mover menos coches llevando más gente, que es teóricamente el objetivo que perseguimos todos, ¿no? Y por eso, no solo en Madrid Central, sino en otras iniciativas que estamos poniendo en marcha, vamos hacia ese concepto que a mi juicio es muy moderno en relación a la eficiencia, pero que ha sido muy controvertido, de la alta ocupación de los vehículos. Y yo, por complementar también brevemente, yo creo que sin duda el sector requiere de cierta regulación, porque mucha de la regulación que existe
pues data de antes de la era de Internet, del smartphone, la regulación de taxi VTC es del año 80, o elementos de la LOT son del año 87, o sea que sin duda en muchos casos es necesaria una actualización. Yo creo que sobre todo lo importante es que sea regulación, buena regulación, regulación inteligente. Comentábamos, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero comentábamos antes esa idea de la invasión de la micromovilidad en las aceras, etcétera, ¿no? Y el impacto que eso tiene. Por supuesto que se tiene que ordenar el uso del espacio. Yo siempre hablo siempre de ordenar, como acabas de decir, y no de regular. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos. Y hay un ejemplo muy sencillo. Si dedicásemos un 1% del espacio ahora mismo dedicado a aparcamiento de coche privado a utilizarlo para instalar puntos, ¿no?, muy sencillos marcados en el suelo para ubicar bicis y patinetes compartidos, pues gran parte del problema está resuelto. O sea que yo sí creo que hay que ordenar de forma efectivamente neutral, siempre con el interés general en mente y no en favor de ningún agente en concreto, porque, repito, esto no va de uno sobre otro, sino va de maximizar el conjunto, ¿no? Y no es sencillo porque, como hemos visto, el reto de la movilidad es tremendamente complejo, pero nos queda otra, ¿no? Genial. Si queréis hacer algún apunte más, si no vamos con alguna de las preguntas, ¿os parece? Bien. Y hay bastantes, y sí que os pediría, nada, cuanta mayor brevedad ir al grano, y así podemos verlas casi todas. Hacemos una especie aquí de file chat, porque hay algunas que son muy interesantes, os comento, y bastantes están dirigidas incluso. Vamos con esta que era muy concreta, de Raúl Retamosa, Head of Transportation de la compañía Transfesa Logistics. Y es una pregunta para Laura y para Roland. Pregunta, en este escenario de parón del consumo, de falta de movilidad y miedo al contacto, ¿qué pasos se están dando para acercar los concesionarios a los clientes? Y en este nuevo escenario, ¿qué necesitan de los operadores logísticos para facilitar este Customer Journey de compra de un vehículo sin visitar un concesionario? Es una pregunta interesante. Roland, Laura. Me lanzo. Si he entendido bien la pregunta, es la integración de la logística. Creo que es un punto muy importante ahora, porque al final todos los OEMs creamos que el business online está creciendo muy rápido. Como he dicho antes, hemos catapultado en una era digital ahora, durante pocas semanas. Y ahora vamos a desarrollar todas las ventas online de casa. Y la primera cosa es que la relación con los clientes está cambiando mucho. Ahora aprovechamos de todas las posibilidades de las nuevas tecnologías. Debemos, en primer lugar, formar hacer la formación con todo nuestro personal y también todo el personal de nuestra red de concesionarios. Porque ahora el cliente está a casa. Podemos también en una forma de teleconferencia demostrar un coche en una realidad virtual. Se puede comprar hoy con financiamiento todos los servicios un coche vía Internet. Pero después falta una organización de logística, porque creo también el cliente quiere entregar su coche a casa también. Sea es en nuestro concesionario o también un provider de logística para también respetar todos los protocolos de higiene. Ahora es muy importante que al final la seguridad por el consumidor ya está, y debemos hacer todo posible a hacer en un modo muy digital por los clientes ahora, de A a Z. Es muy importante y creo integrar la logística es muy, muy, muy importante. Es un poquito Amazon que debemos crear al final también, ¿no?
Aquí, si me permites también, nosotros sí que tenemos muy claro que todo ese journey digital lo estamos construyendo de la mano de nuestros concesionarios. Lo que estamos haciendo es que esos puntos de interacción con el concesionario sean más digitales, dando a nuestra red cuáles son las herramientas, que además son conocidas porque precisamente en estos meses se han extendido, como son las videollamadas, etcétera, sistemas de pago también, de prepago en remoto para reducir el contacto físico. Lo que sí que estamos viendo es que a medida que están avanzando las fases del desconfinamiento, nuestros clientes realmente no están demostrando tener miedo a visitar las concesiones. Hemos implantado protocolos de seguridad e higiene muy estrictos, siguiendo pues, todas las recomendaciones que se definieron con toda la información que venía de la Organización Mundial de la Salud, pero que desarrollaron conjuntamente pues, la Asociación de Fabricantes y también la Asociación de Concesionarios. Y el concesionario, por definición, no es un sitio masificado, con lo cual los clientes no están teniendo miedo a venir físicamente a nuestras exposiciones con cita previa si es necesario. Hemos acelerado también mucho todo lo que es el proceso de cita previa, que era algo que hasta ahora estaba muy implantado en la postventa, pero no tanto en el tráfico de exposición, y todo eso pues, también ha requerido de bastantes desarrollos. Y en cuanto al impacto en los proveedores logísticos, sobre todo necesitamos ahora que esos proveedores logísticos se adapten también a los nuevos vehículos también eléctricos, facilitando pues, que todas esas campas tengan suficiente capacidad de carga para la distribución del vehículo eléctrico a medida que los volúmenes que estamos planificando para los próximos meses y años vayan creciendo. Y en cuanto a la entrega a domicilio, lo estamos haciendo solamente a petición del cliente en el caso de VN, pero sigue siendo un volumen, a pesar de este contexto, muy residual. Nuestros protocolos de entrega son bastante complejos. Una entrega bien realizada nos lleva más de 1 hora por la explicación de toda la tecnología que incorpora este nuevo vehículo. Aunque el usuario sea un usuario que viene de la misma marca, el cambio tecnológico que ha habido seguramente del vehículo que conducía al nuevo vehículo, no solo en la mecánica, sino sobre todo en la conectividad, el conectar ese vehículo para poderlo entregar con todas sus funcionalidades listas, requieren de ese tiempo. Y luego también son una minoría los clientes que tienen un chalet o un espacio donde podamos hacer esa entrega física en condiciones, ¿no? Porque evidentemente no se puede hacer en la calle, no se puede hacer en segunda fila, no se puede hacer en un aparcamiento que no tenga iluminación suficiente. Donde sí que también estamos desplegando servicios de recogida y entrega para la postventa es en todas las principales ciudades de España. Ya arrancábamos en verano del año pasado en Madrid y Barcelona, y ya lo estamos haciendo extensivo a las principales ciudades con la ambición también, ¿no? de que llegue a más clientes, y esto lo estamos haciendo ya de manera bastante regular, aunque sigue siendo un porcentaje reducido de los pasos de taller, porque evidentemente tiene un coste que también tenemos que enseñar a los clientes pues si están dispuestos a asumir ese coste de ese servicio adicional, personalizado y más premium, ¿no? Genial. Dos preguntas para Borja que nos envían. Y abro al resto también para que, si queréis, nos deis vuestra visión del tema también, porque es interesante. Y había unas cuantas en esta misma línea, básicamente uniéndolas, pero uno de ellos, Rafael Riquelme Sánchez, atención a terceros en UFD, distribución electricidad. Pero era también pregunta similar, Eva María Camuñas, promociones, generaciones fotovoltaicas de La Mancha. Había como 4 o 5 en esta misma línea. ¿Qué facilidades va a poner el Ayuntamiento de Madrid para permitir un despliegue importante de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos? Me has dicho 2. ¿Contesto a esta y luego haces otra? O... Sí, luego hay otra que es diferente. Laura o Roland, uno de los elementos que trae más la demanda de la electromovilidad del coche eléctrico es precisamente esa infraestructura de carga y recarga, que es absolutamente esencial. Ahora bien, aquí tenemos un debate, si esa carga debe estar en la vía pública o debe estar en los domicilios, en las oficinas o en las propias electrolineras. Y ese es un debate que también tenemos que asumir. Pero en todo caso, para romper esa, digamos, imagen negativa de no existencia de una infraestructura de red de carga, vamos a poner en marcha en los próximos meses 150 cargadores en la ciudad de Madrid. Que 150 puede parecer poco, pero teniendo en cuenta que en el distrito centro solo hay un único cargador de acceso público, bueno, pues uno se da cuenta el camino que nos queda por recorrer. Y luego vamos a trabajar en 2 líneas más, una que tiene que ver con, en este caso sí, de la regulación,
a pesar de todo lo que he dicho, y otro con las ayudas. Vamos a poner en marcha una línea de ayudas para que tanto oficinas como comunidades de propietarios puedan hacer la instalación de los puntos de carga y recarga, y luego vamos a modificar la ordenanza de calidad del aire para que en todas las nuevas construcciones, tanto de edificios residenciales como de oficinas, ya como pasa con el aire acondicionado y como pasa con tantas cosas, ya venga la instalación, la preinstalación para poder poner cargadores de carga y recarga, de tal manera que luego no tengamos esos problemas a la hora de la instalación. Entonces yo creo que en esa 3 líneas vamos a trabajar, y espero que sea suficiente para romper esa falsa mentalidad de que no solo no hay puntos de recarga o que no hay autonomía, porque ya un coche, como decía antes Laura, con una autonomía de 300, 400 kilómetros, un coche netamente urbano no necesita puntos de recarga en la ciudad prácticamente, sino lo que lo necesita son puntos de recarga interprovinciales, para que pueda pasar de ser un coche netamente urbano a también tener desplazamientos de carácter interurbano. ¿Algún apunte queréis realizar sobre este tema? No sé si creéis que, como dice Borja, es una falsa percepción o no. Pues es como bien decía Borja también, es un tema polémico, ¿no? No sé si queréis apuntar algo, si no, siguiente. Sí, a mí me gustaría apuntar que la verdad es que es un tema que tiene muchas ramificaciones y quedaría para un seminario como este, monográfico prácticamente. Es muy importante extender la red de puntos de recarga. Sí que es cierto que tanto Endesa como Iberdrola han anunciado un plan ambicioso para ese despliegue, que esperamos se materialice a corto plazo, que es cuando realmente ahora ya están llegando suficientes alternativas, ¿no?, por parte de la oferta de los fabricantes para que la venta de vehículo eléctrico empiece a despegar. De hecho, los eléctricos son los únicos que no han caído en ventas a pesar del confinamiento en lo que llevamos acumulados del año, ¿no? Con lo cual sí que se está viendo que la venta de vehículos eléctricos sigue creciendo. Y aquí tenemos que no solo apostar por el despliegue de puntos de carga, sino muy importante que esos puntos de carga estén conectados. Porque uno de los problemas que tenemos es que la poca infraestructura que tenemos no está regulado que tengan que ser por ley conectados a una red de puntos de carga para que esos puntos de carga sean visibles y accesibles para los usuarios del vehículo eléctrico. Entonces, esa falta de regulación ha hecho que, por ejemplo, algunos ayuntamientos hayan invertido en cargadores que no están accesibles en las aplicaciones para los que los quieren utilizar, y que cuando un usuario de un vehículo eléctrico llega a ese pueblo y lo quiere cargar, resulta que no lo puede cargar porque el ayuntamiento dice que es solo para los ciudadanos de esa localidad, lo cual no tiene ningún sentido porque evidentemente no contribuye, ¿no?, al despliegue y a la movilidad interurbana, que es lo que un poco todos queremos promover. Entonces, es importante no solo que estén desplegados con la potencia suficiente y también con la capilaridad suficiente para cubrir esos trayectos interurbanos, muy importante, sino también que estén con privada, que el coste que tenemos como coste fijo por la potencia de carga, que en España es 4 veces superior al de nuestros países vecinos, también se reduzca, por lo menos en el periodo hasta que el parque de vehículos eléctricos en España sea suficiente para que esa inversión privada haga un business case o consiga un business case positivo, ¿no? Y luego, por último, agilizar todos los trámites administrativos, que en nuestro país pues, son muy lentos, ¿no? Entre que hablas con el organismo pues, que te tiene que ceder el terreno, el proveedor de energía eléctrica y todos los permisos, pues la verdad es que se dilata bastante en el tiempo y para algunos operadores internacionales pues resulta bastante frustrante en comparación con la agilidad que encuentran en otros países a la hora de llevar a cabo ese despliegue. Bueno, también el coche eléctrico, ¿no? Hemos creado un partnership con Enel y Iberdrola para crear una red a los concesionarios Mercedes. ¿Por qué? Es la sola cosa que podemos hacer rápidamente, pero al final es muy complicado para decidir después y luego dónde, cuántos, dura siempre más de 2 meses. Si queremos en España 100.000 coches eléctricos, debemos tener más o menos 30.000 postes de carga. Estamos muy, muy lejos de esta imagen. Y creo que para hacer un éxito del coche eléctrico, todos los OEMs, las fábricas, debemos hacer mucho más de esfuerzo, pero también la administración, para crear el espacio para la red de carga. Es muy, muy, muy importante. Sin red de carga, el cliente no elegirá un coche eléctrico.
¿Por qué? Cuando está solamente a casa, la carga y pocos cargas fuera de ciudad no funciona porque no tiene autonomía para hacer un viaje más largo de 400 kilómetros. Es un problema por el cliente. El cliente hoy no quiere tener problemas, quiere tener soluciones. Yo, Manu, si me permites, introduzco una reflexión tal vez un poco polémica o pensando no únicamente en los próximos 2 años, sino pensando más en los próximos 5 o 10. La pregunta que nosotros también nos hacemos es ¿en qué medida tenemos que construir infraestructura para un modelo basado en el coche propio, en propiedad de cada individuo, o si habría que pensar en infraestructura de carga en un contexto en el que una parte muy importante de los coches que se van a utilizar, sean en formato car sharing, sean en formato coche con conductor, etcétera, van a estar en propiedad de una empresa, sea un autónomo taxista, una gran flota de VTC, una empresa de car sharing más grande, que por tanto va a pensar en la infraestructura de una manera distinta, ¿no? Y si lo que hay es que asegurarse que los taxistas o los VTCeros autónomos tengan un punto de carga en su casa o que haya algunos puntos de carga en la ciudad, pero no intentar, vamos a decir, construir una infraestructura que está, por definición, pensada para los próximos 10, 15, 20 años, sobre la premisa de un modelo de movilidad que en este mismo foro estamos diciendo que a largo plazo no va a ser sostenible. Y es muy complicado porque estoy también muy de acuerdo que esto es muy fácil decirlo, pero luego vuelves a junio de 2020 y qué hacemos la semana que viene y el mes que viene, etcétera, ¿no? Pero como reflexión más a largo plazo, que de alguna manera tenemos que tener en cuenta en esa planificación de la infraestructura quién va a ser propietario del coche, cómo lo va a mantener y cuál es, por tanto, el formato de infraestructura que tiene más sentido para ese formato a futuro, que está por ver si vendrá, a qué velocidad, pero que hay factores que hacen pensar que por ahí podrían ir los tiros. Yo aquí sí que me gustaría apuntar que es cierto que el vehículo compartido, pues seguramente una vez se supere esta crisis sanitaria, pues se recupere su presencia en las grandes ciudades, pero no olvidemos, y muchas veces mis concesionarios de Granada, de Baleares, de Galicia, de Bilbao me dicen, bueno, eso está muy bien, pero parece que solo habláis para Madrid y Barcelona. No olvidéis que la movilidad es un derecho y una libertad de todos los ciudadanos y que el coche compartido y los servicios de VTC, etcétera, no son la solución para todas las soluciones de movilidad. Sí para un porcentaje importante, pero no nos olvidemos del resto de la ciudadanía que también tiene derecho y no solo en los próximos 20, sino seguramente también en los próximos 50 años, cuando llegue el vehículo autónomo, también habrá una parte que seguirá siendo movilidad privada. Y que, por supuesto, no decimos que esa infraestructura se tenga que pagar con dinero público. Lo que queremos es que la regulación facilite que la inversión privada sea rentable y que pueda desplegar, igual que ha hecho en otros países, esa red. No, es genial y de hecho es muy buen apunto el que hacía Juan, porque varias de las preguntas que habíamos recibido con mucha intención iban en torno a esa idea, ¿no? Preguntaba alguien en Newlink, director de Santiago Sánchez, de volverá al coche particular. Y yo creo que enfocado más en ese debate de, bueno, ¿qué pasa? Vamos a crear ahora un sistema productivo, regulatorio, etcétera, que de nuevo se centre en las necesidades individuales cuando se supone que íbamos por otro camino, ¿no? Por cerrarlo, ya que había dicho que había 2 preguntas para Borja, voy a hacer la última, porque además es súper fácil y súper rápida, pero es que hemos recibido, de hecho, bastantes preguntas de pues, asociaciones de taxistas, etc. Ya que está Uber aquí, pues por lo menos darle la oportunidad a los taxistas de a través de una pregunta. Y con esto lo cerramos y os parece, nada, 1 minuto cada uno al final para a modo de resumen ejecutivo. Ahora os comento, pero eso lo utilizaremos para los vídeos y así acabaremos solo como unos 5 minutos por encima de tiempo. Borja nos preguntaba a Alfredo Escanciano Sánchez, gerente de Taxi Empresas, te preguntaba, ¿consideraría oportuno que en el mes de julio el servicio del taxi en Madrid adoptara de forma excepcional la misma regulación que tienen en agosto de 15 días licencias terminadas en par, 15 en impar, para liberar a la ciudad de vehículos rodando en vacío, dada la situación de quiebra técnica del sector? Bueno, yo soy partidario, como decía antes, de flexibilizar todas las condiciones que ahora
constriñen al sector del taxi, que por tanto no solo se pueda flexibilizar el máximo de horas que puede trabajar un taxi, sino también reducir la obligación de trabajar determinadas horas. Y en ese sentido estamos trabajando, como decía antes, en la modificación de la ordenanza para los temas del régimen de descanso en esta misma línea, el taxi compartido, que a mí me parece esencial, y blindar en esa ordenanza la decisión que ya habíamos tomado el 1 de enero de este año, que es la precontratación y el precio cerrado, que yo creo que eso sí que ha sido un instrumento muy bueno y muy potente para que el sector del taxi pueda competir con Juan y con todas las VTCs en igualdad de condiciones, que al final yo creo que eso es de lo que se trata. Y esta política que muchos pidieron hace un año de hay que regular excesivamente y legislar la VTC, pues al final se ha visto que las cosas no van por ahí, sino van por el sentido contrario de flexibilizar en la medida posible el taxi. Por eso, aquí, como sabéis, en Madrid había redactada ya y sacado información pública una ordenanza de la VTC que en el fondo limitaba muchísimo no solo el derecho de establecimiento de empresas, sino sobre todo el derecho de los consumidores a tener un servicio público, en este caso de transporte, y con otros operadores que le dieran una mayor calidad. Y en ese sentido, esa ordenanza, como sabéis, pues la hemos archivado y vamos a modificar la del taxi para flexibilizarlo en esas condiciones, ¿no? Para que tanto esta persona que pregunte como el resto de las 16.000 taxistas puedan decidir mejor en qué tiempo dedicar a su trabajo. Y por cerrar el círculo, te diría que le permite al taxista, toda esa flexibilidad le permite competir con las VTCs en igualdad de condiciones y también le permite colaborar con aplicaciones como Uber que están acostumbradas a ofrecerle al cliente, pues por ejemplo, precio cerrado, que comentaba Borja, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es lo que nos permitió, precisamente esa flexibilidad de la regulación del taxi fue la que nos permitió integrar al sector del taxi en Madrid en un lanzamiento pues prácticamente único en Europa y eso es lo que nos permite que haya taxistas, como el que comentabas tú, Manu, que en situaciones como esta encuentra, no solo en Uber y otras muchas, pues canales de venta para complementar sus ingresos en momentos que son complicados. Genial, pues nada, 5 últimos minutos y ahora sí que depende 100% de vosotros. Lo que os comentaba al principio es, si os parece, 1 minuto arriba abajo cada uno a modo de resumen ejecutivo de vuestro punto de vista sobre todos los temas que hemos tocado, ¿no? El impacto de la crisis en la movilidad y qué va a pasar a partir de ahora. Decir que creo que ha sido súper interesante, nos han quedado bastantes puntos. Creo que si hay algo en el que podemos estar de acuerdo todos es que hay que hacer una sesión de estas, una mesa solo para el tema de la infraestructura de los coches eléctricos, o sea que cogemos el guante que nos comentaba Laura. Pero nada, empezamos, si te parece, por orden que os tengo aquí en la pantalla. Esto luego se va a editar, o sea, a partir de ahora digamos que se edita y se va a hacer esas como si fueran unos canutazos que se llama, si estuviéramos físicamente presentes, pero como no lo estamos, lo hacemos de esta manera. 1 minuto cada uno, si te parece, empezamos por ti, Xavi. Estupendo. Bueno, el sector de la movilidad ya antes de la crisis del COVID no estaba viviendo una gran transformación. Lo que vemos que esta crisis nos va a impactar fundamentalmente, vemos ahí en un cambio de hábitos y ahí introducimos las variables de seguridad y también de hábitos que pueden estar más cercanos a la casa, más cercanos a tu barrio y por tanto vemos que van a haber, ¿no? Pues una movilidad también más segura y más sostenible. Esto lo tenemos que apoyar, ¿no? con la tecnología. La tecnología va a ser clave para poder hacer, ¿no? que esta movilidad pues bueno, sea más lo que decíamos, ¿no? Una multimodalidad, ¿no? Que permita a la gente poderse moverse de una forma mucho más sostenible. Pues también pensamos que la tecnología va a ayudar muchísimo a esta aceleración. Y por último, la regulación. La regulación tanto para poder tener un gobierno de todos estos parámetros es fundamental y también para acelerar todo lo que es la agenda verde, ¿no? Por tanto, pensamos que estamos viviendo un momento de transformación, pero que estamos muy preparados para poder afrontarlos en todos sus ámbitos de actuación. Genial, fantástico. Muchas gracias, Xavi. Roland, te tengo aquí el siguiente en la pantalla. ¿Tu resumen ejecutivo? Sí, creo que esta crisis ha un impacto muy fuerte en la movilidad y creo que esta crisis también ha creado nuevos trends del consumidor
estos trends generan nuevas soluciones de movilidad también. Estos trends tienen un impacto en la transformación digital y también en la transformación tecnológica. Pero como siempre, después de una crisis afrontamos oportunidades, pero también riesgos. Ahora hay que tomar decisiones muy inteligentes para superar esta crisis. Fantástico, gracias, Roland. Laura. A mí me gustaría volver a subrayar, ¿no?, la importancia de que el sector está viviendo pues, por una situación muy difícil, ¿no?, fruto de ese cierre de las fábricas, de ese cierre de los concesionarios, de ese parón total de la actividad durante 2 meses. La importancia de seguir apoyando al sector del automóvil como un activo y un sector estratégico de nuestro país por generación de empleo y por también como el segundo fabricante más importante de Europa y por su contribución también a nuestra balanza de exportaciones. Que ese apoyo a nuestro sector viene por ayudas a la renovación del parque, en línea con esa agenda ecológica, ¿no?, con la necesidad de renovar uno de los parques más antiguos de Europa, con más de 12 años de antigüedad de media, y de sustituir ese parque más antiguo por vehículos nuevos con neutralidad tecnológica, y también aprovechar para dar un impulso definitivo a la electromovilidad. Y para ello, pues, en concreto en nuestro grupo y en nuestra marca estamos ahora desplegando una ofensiva de productos como es la familia ID, con el primer coche que llega a finales de este verano, con una amplia autonomía y con unos precios muy accesibles. Genial, muchas gracias, Borja. Yo creo que la movilidad de las grandes ciudades, una ciudad como Madrid, tiene necesariamente que pivotar sobre un transporte público potente para ser capaz de dar respuesta a esas necesidades de movilidad. Debe trabajar sobre el concepto de la intermodalidad, en la que se puedan integrar todos y cada uno de los modos de transporte. Debe trabajar también en el ámbito de la sostenibilidad y por eso desde la Ciudad de Madrid vamos a trabajar en un plan de movilidad urbana sostenible que sea saludable, en ese nuevo concepto de ciudad que tienen los ciudadanos después de esta crisis, en la que hay que recuperar espacio necesariamente para esos nuevos modos de movilidad, en la que debe ser sostenible porque debe ser compatible con la mejora de la calidad del aire, en un plan de movilidad que debe ser también seguro y por tanto tiene que tener en el centro de esa acción también la seguridad vial, en la reducción de esa siniestralidad y sobre todo de las víctimas mortales o de los peatones o de los operadores más vulnerables, y tiene que ser smart, tiene que ser inteligente para que a través de las nuevas tecnologías seamos capaces de hacer más eficiente todo el sistema de movilidad. Fantástico. Pues Juan, cerramos contigo. Genial. Pues desde Uber, cuando pensamos en la movilidad para la nueva normalidad, efectivamente vemos que una de las características principales va a ser la creciente digitalización, es algo que vemos en todos los ámbitos y que la movilidad va a jugar un papel fundamental desde un punto de vista de seguridad, como comentábamos, poder garantizar el cumplimiento de los protocolos, pero desde luego también en transparencia, trazabilidad de la movilidad y el poder compartir información y poder tomar mejores decisiones en base a esa información. Desde luego que va a ser mucho más importante que el tipo de motor que usa el coche, el mix de diferentes alternativas de movilidad y cómo las combinamos de una manera inteligente para realmente ofrecerle una alternativa viable al coche propio a los ciudadanos y que puedan escoger por comodidad, precio, una alternativa mejor que ir, como decíamos, 1,3 personas entrando al centro de Madrid cada mañana. Y por último, un modelo de movilidad basado en la colaboración público-privada, donde podamos compaginar que se definan intereses en base de una manera democrática, pero que puedan contribuir a ese desarrollo de la iniciativa privada de una manera flexible y razonable. Genial. Pues nada, solo me queda agradeceros eso, muchísimo el tiempo a todos. Creo que ha sido súper interesante. Espero que os haya parecido pues, también interesante. Yo creo que en el poco tiempo que teníamos hemos cubierto muchas cosas. Estaba echando un vistazo a las preguntas de las 20-30 que teníamos. Yo creo que respondido directa e indirectamente a casi todas. O sea que nada, agradeceros a los 5 muchísimo el tiempo y espero seguir en contacto con todos vosotros para este tema.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Otros. Perfecto. Gracias, Hasta hasta luego. pronto.